Vamos a comentar a continuación algunas características importantes de los tumores más frecuentes en el examen MIR en dermatología. Esta imagen que veis a continuación es sobre las lesiones melanocíticas. A simple vista es difícil precisar si una lesión melanocítica es benigna o es maligna. El diagnóstico del melanoma se confirma con histología, pero tienes que ser capaz, con un simple vistazo, de saber cuál de las dos imágenes es más candidata a resultar un melanoma maligno. Para esto, a nivel clínico, contábamos con la regla del ABCD. El ABCD, insisto, no quiere decir que una lesión sea un melanoma, sino que tiene más probabilidades de serlo. Entonces, a ver, ¿qué era la regla del ABCD? Pues hombre, A era asimetría. Si os fijáis, estas dos imágenes, la de la izquierda es bastante más asimétrica. De hecho, tiene otra pequeña lesión a su lado que la está acompañando. Fijaros cómo es la asimetría. En cambio, la de la derecha pues es bastante más simétrica en todos sus ejes. Del ABCD, la segunda letra es la B. B es bordes irregulares. La imagen de la izquierda, los bordes son más irregulares que los de la derecha. Los de la derecha están como más difusos y son más homogéneos. Los de la izquierda son bordes que tienen, pues, zonas que penetran, zonas que son exofíticas, es decir, es un borde que no es para nada redondeado. La C es coloración. Cuando la coloración es uniforme, hay más probabilidad de que sea una lesión benigna, como ocurre en la lesión de la derecha. Sin embargo, la lesión de la izquierda, veis que el color es abigarrado. Eres capaz de identificar diferentes tonalidades dentro de la misma lesión. Por eso, coloración no uniforme. Y la D es diámetro. Hombre, lo del diámetro, en una imagen clínica, si fuese el mundo real, lo puedes saber. Pero en una imagen como la que os estoy mostrando, no tenéis idea de cuál es el diámetro de la lesión. Eso no lo podéis conocer. Pero bueno, para la vida práctica, acordaos, un diámetro superior a 5 milímetros es más peligroso que si fuese menor de 5 milímetros. Esto, por supuesto, no es fiable por sí solo, porque los melanomas, cuando son pequeños, pueden medir menos de 5 milímetros. Pero bueno, esto viene a recordar que un melanoma puede crecer indefinidamente y ser muy amplio, y sin embargo los nebus melanocíticos benignos, pues, habitualmente son más pequeños que esa medida. Por tanto, de estas dos imágenes, ¿cuál diríais que tiene más riesgo de ser una lesión maligna? ¿Cuál se parece más a un melanoma maligno? Pues la de la izquierda, naturalmente. Bueno, aquí podéis ver una variante del melanoma, que es el léntigo maligno melanoma. El melanoma más frecuente es el melanoma de extensión superficial. En los varones aparece en el tronco con mayor frecuencia y en las mujeres en las piernas. Sin embargo, el léntigo maligno melanoma es lo que veis en esta imagen. Suelen ser gente anciana y habitualmente aparece en cabeza y cuello, típicamente en la cara, como veis aquí. Si os fijáis, esta imagen cumple todas las características que hemos dicho antes. Es asimétrica, tiene unos bordes muy regulares, el color no es uniforme y la extensión es bastante mayor de 5 milímetros. Por tanto, esto tendría bastantes cartas para ser un melanoma maligno, como es el caso de esta mujer, que podéis encontrar en la foto del manual. Aquí podéis ver el peor de todos los melanomas. La variante histológica más agresiva es el melanoma nodular. ¿Por qué se llama así? Porque desde el principio es sobreelevado. Esa es la característica que hace que sea un nódulo. Es semiesférico, es sobreelevado. Fijaros que los bordes también son irregulares, pero que además tiene relieve. Y es muy típico del melanoma nodular su tendencia a invadir precozmente. Tiene tendencia a sangrar, además. Si os fijáis, en el cuadrante superior izquierdo, veis como unas imágenes puntiformes oscuras. Es sangre, simplemente. Sangra espontáneamente. Eso que veis ahí no son metástasis cutáneas, no es sangrado simplemente del tumor. Eso es muy característico del melanoma nodular. Y recordad que es la peor de las variedades en este tumor. Y bueno, hay una forma que es más difícil de diagnosticar y clínicamente te puede engañar y te puedes confundir con muchas cosas, que es el melanoma lentiginoso acral. El melanoma lentiginoso acral, podéis ver aquí una fotografía, fijaros que es la misma que aparece en el manual de CTO,
aparece, como su nombre indica, en partes ácaras, es decir, en palmas y plantas. Si os muestran en el MIR una lesión rara, una lesión que cumpla características de atipia clínica en palmas o plantas y sea de aspecto melanocítico, contestad melanoma lentiginoso acral, naturalmente. Bueno, del tema de las lesiones pigmentarias no hay mucho más que decir. Es bastante fácil reconocer a simple vista cuál tiene aspecto maligno y cuál tiene aspecto benigno. Y vamos a ver ahora un tema que está un poco olvidado en el examen MIR, que son los tumores cutáneos malignos, pero no melanoma, que además son los más frecuentes. Pues bien, esto que veis en la pantalla, en este momento, es el tumor cutáneo maligno más frecuente y con diferencia. Esto que veis es un basalioma. ¿Cuáles son las características clínicas de un basalioma? Las dos que veis en esta imagen. Si eres atento al verla y al describirla, te darás cuenta de que hay dos características. Hay un brillo en los bordes del tumor, eso es lo que se llama el brillo perlado. Si te hablan de brillo perlado o ves una imagen que brilla, eso es típico del basalioma. Pero es que además el brillo no es lo único. En el basalioma es característico que existan telangiectasias en la superficie del tumor. En esta imagen se ve claramente una telangiectasia en la mitad superior de este tumor. Eso sería un basalioma, telangiectasias y brillo perlado. ¿Con qué me pueden intentar confundir? El basalioma es un tumor y otro muy distinto es el carcinoma epidermoide. ¿Cómo distingo un basalioma de un carcinoma epidermoide? Nada más fácil, por lo menos en imágenes típicas. Fijaros en esta que os muestro a continuación. Esto que veis aquí sería un carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide se llama de esa manera epidermoide porque es capaz de producir estructuras típicas de la epidermis, como es la queratina. Por eso, al ser más queratósico, no va a tener brillo, va a ser más rugoso, de aspecto como verrucoso, como veíamos antes en la verruga vírica que os mostré en la sección anterior. No hay brillo y no hay telangiectasias superficiales. Lo que vas a tener es lo que veis en esta imagen, un aspecto como queratósico, y es una lesión sobrelevada también. Una pregunta que te podrían hacer: ¿qué es más frecuente? ¿Un basalioma o un epidermoide? No lo dudes, un basalioma es mucho más frecuente que un epidermoide. Pero recuerda una cosa, el epidermoide puede aparecer en mucosas y en semimucosas y el basalioma nunca. Por tanto, si el tumor está en el labio, eso nunca será un basalioma. En el labio será un epidermoide. Bien, nada más sobre esta parte. Vamos a continuación a hablar de las enfermedades ampollosas en el examen MIR.